pero el punto aquí es la preparación. Ahorita ese es correcto el análisis, ¿verdad? Pero el punto aquí es el llenado de la matriz. El llenado de la matriz es, tengo que anotar todas las cuentas de los estados financieros, ¿correcto? Claro. En este caso tengo una balanza que me refleja efectivo, inventario de licencia, equipos de computación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces a cada uno de estos elementos, al efectivo, yo tengo que determinarle cuál es el riesgo del efectivo. Ya comprendo, sí, malinterpreté el ejercicio entonces, licenciado, porque yo pensé que solamente eran por los casos que estábamos ahí presentados. Sí. Sí, malinterpreté un poco lo que se No, estaba no, haciendo. está bien, o sea, lo que hiciste es correcto, pero tenemos aquí la matriz, ¿verdad? Entonces, en esta matriz, yo voy a describir, por ejemplo, cuál sería uno de los riesgos que leyeron ahí. Cualquiera, ¿verdad? Comentame uno de los riesgos, Elvin, cualquiera que hayas identificado. Bueno, uno de los riesgos que tengo ahí prácticamente son activos fijos malversados en el caso de, que pueden haber en el caso de la propiedad, planta y equipo de la compañía. Esto es para el caso del equipo de cómputo. Equipo de cómputo dice la información que se sustrajo, ¿no? Así es. Entonces ahí el riesgo es sustracción. Así es. En el caso Sustracción de, en el de... caso del inventario de licencias, pues prácticamente es relacionado a lo mismo, básicamente es sustracción y son cantidades de inventario inválidas, pues en mi caso. Así lo estaría viendo yo, pues. Correcto. Y básicamente lo que estarían afectando sería la existencia, pues, de lo que realmente tiene la compañía a esa fecha, el cierre pues, de los estados financieros. Muy Otro, bien. en el caso de otro riesgo que podría haber pues relacionado con lo que está No, presentando el suave, ejercicio. vamos con uno. Lo que quiero es que ven en la pantalla lo que escribí, ¿verdad? Está compartida la hoja de cálculo en la pantalla ahorita, ¿la ven? Sí, Ok, entonces Sí, sí. concentrémonos aquí. Entonces tengo el riesgo, ¿verdad? Que identifiqué a través de la información. Ahora vamos a clasificar todo eso. La sustracción del equipo de cómputo, que es el riesgo, ¿qué cuenta contable me va a afectar? ¿Qué cuentas contables me estaría afectando? Activo fijo. Vamos a ponerle activo fijo. Obviamente hay que identificar claramente y precisamente, ¿verdad?, qué es lo que va a afectar. Entonces, la cuenta contable es el activo fijo. ¿Cuál sería la afirmación que me va a afectar ese riesgo? Existencia, exactitud, evaluación. ¿Cuál sería sería la existencia. afirmación? Existencia, perfecto. Aseveración, no necesariamente una, pueden ser varias, ¿verdad? Pero en este caso, existencia. Fuente de riesgo. ¿Qué tipo de riesgo es ese? ¿Un riesgo de negocio o un riesgo de fraude? Es un riesgo de fraude, licenciado. El riesgo de fraude. Y ese riesgo de fraude, ¿verdad? Ese riesgo de fraude está relacionado con debilidades de controles internos o con otra cosa. Debilidad de controles internos. Correcto, entonces estaríamos hablando de oportunidad. Perdón, aquí corrijo, ¿verdad? Aquí es oportunidad y el tipo de riesgo es un riesgo de fraude. Entonces, fuente de riesgo, oportunidad, el evento. O sea, aquí ya tenemos descrito el riesgo. A esto le vamos a poner un número en el orden que lo vamos detectando. Ahora yo necesito ponerle una calificación. Considerando la cantidad de eventos que ocurrieron de este tipo, ¿cuántos eventos de fraude hubieron en el año pasado relacionados con este tema, según el ejercicio? 2, profesor. 2. Entonces, ¿qué probabilidad le ponemos? Probabilidad de ocurrencia, un porcentaje del 1 al 99.99. ¿Qué porcentaje le ponemos? A ver, muchachos, sugerencia, ¿qué porcentaje le ponemos?
Puede ser un 80. Un 80, un 50, un 30. Profe, disculpe, una Sí, consulta. dígame. Dado que estos eventos ya ocurrieron, ¿no podría ser el probable de ocurrencia el 100%? Pregunto. No, porque nosotros estamos proyectando para adelante. O sea, eso Ah, fue el año anterior, ahora estamos con correcto. el nuevo año. Ah, ok, comprendo. Gracias. Entonces, dependiendo... A mí se me ocurre ahorita ponerle un 50. ¿Por qué? Un año, dos eventos, uno entre dos, 50%. Pero esto es, recuerden, esto es criterio. Aquí no hay nada escrito que diga así tiene que ser. Ahora, el impacto, ¿tenemos un número para saber cuánto fue el daño ocasionado? Sí. Ok, en el ejercicio 1000, ¿verdad? De DEFTA, no hay números así tan específicos. Entonces ustedes van a tener que hacer una estimación. ¿Cuál es la estimación mínima cuando ya detecte el error y ya tengo ubicada la cuenta? Sería la multiplicación de la materialidad, que acuérdense que es un porcentaje, por el saldo de la cuenta. En este caso tenemos, solo para ilustrar, en este caso 6 creo que es, hay un número específico. ¿Cuánto es el número específico ahí? 66.789. 66.789. Entonces voy a dejar ese mismo valor. Y entonces el riesgo total es la multiplicación de estas dos cosas. Al final, todos los riesgos que yo identifique, simple y sencillamente lo que va a pasar es que me va a dar un número, y el número que me dé más alto, este es un índice. Si esto tuviera un valor, se llamaría pérdida, ¿verdad? Potencial en riesgo. Pero nosotros considerémoslo simplemente como un número. Y ese número, entre más alto, pues va a tener mayor peso a la hora de determinar el alcance de nuestra auditoría. Ahora, ¿es significativo o no es significativo? ¿Cómo voy a determinar yo si es significativo o no? Cuando este valor supera, ¿verdad? ¿Qué cosa? El rango de muy importante. ¿Se acuerda que vimos eso en otro momento, ¿verdad? Cuando estudiamos la materialidad. A lo que yo le establezca como muy importante, que es la materialidad en esta cuenta. ¿Cuál es la cuenta que estamos estudiando aquí? La cuenta, dijimos, era activo fijo. Y entonces, comparado con ese número, si pasa y se convierte en muy importante, entonces yo voy a decir, ¿es significativo? Sí es significativo. Le voy a poner sí o no, ¿verdad? ¿Es significativo o no es significativo? Y finalmente, dice acá, hay una columna donde me establece qué técnicas y procedimientos de auditoría voy a aplicar para verificar si en este nuevo periodo que estoy evaluando hubieron sustracciones o no hubieron. ¿Qué haríamos ahí para determinar si hubieron sustracciones en el equipo de cómputo? ¿Qué haríamos ahí, muchachos? ¿Qué procedimiento de auditoría aplicamos? La inspección. La inspección, ¿verdad? O podríamos hacer una toma física de una muestra de inventario de equipo de computación. Y obviamente, a la hora que seleccionemos la muestra, ¿en qué nos vamos a centrar? ¿Qué tipo de equipo elegiríamos en la muestra? No hemos llegado hasta allí, ¿verdad? Pero es bueno que ya vayamos haciendo ese análisis. Entonces buscaríamos los equipos de mayor costo, los que son más pequeños y que son más fácilmente, que se pueden sustraer, ¿verdad? Con mayor facilidad, etcétera. Entonces repasamos. ¿Qué acabamos de hacer? Lo primero que hicimos fue identificar el riesgo. Cuando ya teníamos el riesgo identificado, siguiente paso, ¿con qué cuenta contable? Pueden ser varias, ¿verdad? ¿Con qué cuenta o cuentas contables se relacionan? ¿Qué afirmación me va a afectar?
tipo de riesgo, ¿es un riesgo de fraude o es un riesgo de negocio? Si es riesgo de fraude, tengo tres opciones. Mi fuente de riesgo puede ser oportunidad, puede ser, ¿qué otra cosa pudiera ser? Ayúdenme, muchachos. El tipo de riesgo es fraude. ¿Cuáles son los tres vértices del fraude? Oportunidad, Razonamiento. ¿sí? ¿Y la otra? Correcto, ¿verdad? Entonces, y tenemos, ¿verdad? Que si fuera un riesgo de negocio, entonces tenemos objetivos, lo que acaban de leer ustedes, ¿verdad? Objetivos del negocio, controles internos, factores externos, etcétera, etcétera. ¿Qué sería lo que iría aquí en la fuente de riesgo? Entonces, ya con esa información, vamos a darnos, son ahorita las 10:15. Vamos a darnos otros 20 minutos para que ahora sí ustedes llenen la matriz y vengamos a comentar los resultados de la matriz. Vamos a dar un poco más de tiempo, vamos a dar media hora. Entonces, en media hora, por favor, me envían sus matrices a WhatsApp para que yo las pueda, para que las podamos analizar y comentarlas, ¿verdad? Me ponen en el mensaje su nombre o ponen en el documento el nombre para poder analizarla y posiblemente proyectemos algunas aquí en la clase y aprovechamos para comentarlas. ¿Les parece? Ok. Perfecto, entonces son las 10:15, nos vemos de nuevo a las 10:45.